Distinciones. Pertenece al concepto del coaching. Puede ser resumido en la formulación de alternativas en los marcos que tenemos conceptuales. Es la manera como percibimos las cosas, ya que tenemos diferentes interpretaciones de ellas. Algunas distinciones fundamentales pueden ser deseos o necesidades, de autoestima, de amarse, de estar alerta o en alarma. Hay diferentes formas de ver las distinciones. Plantearse si la perspectiva desde donde se interpreta es realidad, son retos o problemas y verlos de una forma más adecuada y con diferente perspectiva. Las palabras forman parte importante de las distinciones. Desde el coaching hay que trabajar con las reflexiones acerca de las diferentes distinciones que tiene cada palabra. Encontrar la forma de intervenir en el problema, las necesidades. Implica expresar diferentes marcos mentales a través de las palabras. Proceder a concretar el significado más allá de las definiciones convencionales u oficiales en muchos casos. Un mismo término, muchas veces de una palabra, varía de un contexto a otro. Hay que averiguar cuál es el concepto al que la persona se está enfocando. El lenguaje también es vital en las distinciones, ya que es un proceso a través del que le damos significado al mundo de una forma abstracta. Somos capaces de emitir lenguaje en nuestros pensamientos. El pensamiento a través del lenguaje es un arma que puede ser de doble filo, porque primero, nos ayuda a articular conceptos complejos y segundo, a veces extraemos conclusiones de acuerdo a nuestro bagaje y no a lo que el otro dijo, precipitándonos a dar ese significado a cada palabra, a veces cometiendo errores, evitando modificar los conceptos de acuerdo a lo que la otra persona nos quiso decir. ¿Cómo influyen las distinciones? Primero, ser flexible en la búsqueda de soluciones, evitando estar anclados en una definición rígida, ya que esto nos lleva a callejones sin salida. Segundo, prevenir la polisemia, caer en el error de olvidar la diversidad de significados que tiene una misma palabra. Tercero, argumentar de una mejor forma al detectar ciertas trampas que tienen las palabras o el vocabulario. Y cuarto, replantear los objetivos, reformulando cualquier meta de una forma concreta. Veamos algunas distinciones. ¿Cuáles eliges? Las primeras dos. Hechos o juicios. Un hecho es una situación observable. Cualquiera puede dar la interpretación de ella, pero es un hecho contundente. Mientras un juicio es la percepción o la interpretación que yo tengo ante esa acción o lo que haya sucedido. Segunda, compromiso u obligación. ¿Qué eliges? Tengo que hacer algo por obligación. Aparece vinculado a la frase negativa muchas veces, tengo que. Mientras el compromiso es quiero hacerlo. Te pongo un ejemplo. Tengo que estudiar para no reprobar el examen. Elijo estudiar para sacar buenas notas. ¿Cuáles eliges? Otros ejemplos de las distinciones. Excelencia o exigencia. La exigencia supone demandarse a uno mismo resultados que a veces son imposibles, mientras que la excelencia es prestar atención para hacer lo mejor posible usando todas mis habilidades, dones y talentos. La exigencia tiene que ver con el resultado. La excelencia está ligada al proceso. En la excelencia queda fuera la frustración. Otro ejemplo, error o fracaso. El error muchas veces se ve como fracaso, sin dejar espacio para aprender, abriéndose camino a la creatividad, soltando los miedos. Al cometer un error, cuesta reconocer la equivocación. Nadie alcanza el resultado sin haber cometido algún error.
puede ser parte del proceso, la aceptación y el crecimiento. ¿Cómo actúas? ¿Con culpabilidad o responsabilidad? Responsabilidad, la palabra nos dice, la habilidad de responder por mis acciones, pensamientos, sentimientos, asumiendo las consecuencias de ellos. Mientras que la culpabilidad es un mecanismo de defensa para liberar tensión que supone evitar la responsabilidad y dársela a otros. Así se asume solo un rol de víctima, evitando ser responsable por los propios comportamientos. ¿Qué haces con lo que te pasa? ¿Actúas responsablemente, asumiendo los compromisos y obligaciones que te tocan? Responsabilidad te ayuda a encontrar respuestas. La culpabilidad, jamás. ¿Con cuál distinción te identificas? ¿Con ser o estar siendo? Ser tiene que ver con la identidad, da una connotación de estabilidad, mientras que estar siendo es un estado transitorio, implicando una forma de ser solo en un momento dado. En determinada forma, estamos en un constante movimiento en la vida. Estamos siendo de determinada forma en un momento dado. Estamos en continua evolución y cambio, a veces sin ser conscientes de ellos. Apelar a hacer juicios sobre el ser es muy peligroso porque entra ahí el terreno de la identidad, sin favorecer el cambio. Ser es nuestra verdadera esencia. Soy feliz, soy próspero, soy saludable, soy amable. Algunas otras distinciones es hacer contra el ser. Hacer actividad que se realiza o se decide no realizar. Alguna conducta que no queremos hacer. Mientras el ser está vinculado con mi esencia, con mi dignidad, con mi valor y mi respeto. No hacer algo, no puedes tener la posibilidad de hacerlo en otro momento. Mientras que cuando no eres, no puedes elegir. Alguna más. Ser contra tener. Ser es el valor y el respeto de mi ser por el simple hecho de existir, mientras que tener lo consigo por las acciones que realizo. Reconocer quién soy me lleva a ser y por ende a tener. El ser le da valor a lo que tenemos, jamás es al revés. Algunas distinciones más. Aceptación o tolerancia. Tolerancia, piensa, a veces es una negación suspendida temporalmente. Conlleva una confrontación diferida en el tiempo. A veces es una falta de aceptación del otro bajo las indulgencias o permitir algo que a veces no se aprueba. Mientras que la aceptación implica reconocer la legitimidad del otro, cuesta entenderlo a veces, evitando las comparaciones, cómo actúa, cómo piensa, es aceptar que así es y es el respeto al otro. Una distinción más, dolor o sufrimiento. Buda nos dijo, dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Muchas veces no podemos evitar los dolores que la vida nos enfrenta. Evitar sufrir, eso sí, porque está en nuestra mente. Y a veces lo hacemos por falta de ecuanimidad o una visión clara, por los apegos y por las aversiones que tenemos de cómo reaccionamos ante el dolor. Algunas diferencias más en las distinciones. Vivir en la abundancia o vivir en la escasez. Vivir sin abundancia no significa vivir en la escasez. Es importante encontrar la diferencia entre ambas necesidades. Se puede vivir en la abundancia sin ser feliz. De la misma forma, sin las necesidades mínimas cubiertas, también muchas veces es difícil ser feliz porque se evita desarrollar las propias capacidades. Otra diferencia, deseo contra necesidad. No es lo mismo deseo que necesito. El deseo es algo legítimo, algo que busco satisfacer. El objeto del deseo no tiene nada que ver con la necesidad de la persona. La necesidad
es brindar lo que se requiere para vivir. Las últimas distinciones que te comparto. ¿Cuál decides? ¿Responder o reaccionar? La respuesta implica ese control emocional, ese autocontrol, ya que tienes cierto estado de conciencia sobre tus emociones y sobre tu ser. Reaccionar es de forma impulsiva, automática, perdiendo el control de sí mismo y la conciencia de quién eres. O eliges ocuparte o preocuparte. Preocuparte es darle vueltas a lo mismo, anticipando consecuencias que muchas veces no suceden y que fueron negativas, buscando situaciones o soluciones que no fueron satisfechas y se vive en un constante estado de ansiedad. Mientras que ocuparse mueve a la acción. Ocuparse es ir a realizar aquello que se tiene que hacer, es tener esa ruta, ese plan de acción de esas posibilidades que se pueden llevar a cabo. Soy Sandra Villanueva. Yo estoy en paz. ¿Y tú